este proyecto usamos el microcontrolador Arduino Uno, el cual es este. Después usamos 3 servomotores. Uno es para la base, otro es para mover el brazo y otro es para mover el electroimán. Acá vemos la conexión de cada servomotor. Esta terminales del medio son para controlar el ancho de pulso de cada motor, el PWM. Vemos aquí el primero va a la terminal 3 del Arduino, esta a la 5 y esta a la 6. Después alimentamos los servos, acá a positivo y a negativo, todos están en paralelo para las conexiones de voltaje. Después en el pin número 2, acá podemos ver, pusimos una extensión aquí, acá se ve mejor. Entonces acá está el pin número 2 y este pin nos va a servir para switchar el electroimán. Entonces acá enviamos una señal, un pulso alto. Entonces este pulso alto envía un voltaje acá, pasa por la resistencia, pasa por el transistor y sale la corriente acá en el colector ya amplificada. Y esa corriente se va a la bobina del relé. Y el relé lo conectamos al positivo y la otra de la salida del transistor. Entonces aquí vamos a generar un tipo switch con el relé. Entonces ese switch nos va a servir para poder activar y desactivar el electroimán cuando nosotros enviamos el pulso acá. Entonces podemos ver que acá está el electroimán. Entonces a ese electroimán le pusimos una fuente de voltaje independiente a los motores y al Arduino, porque tiene 12 voltios. Le pusimos 12 voltios para generar un mayor campo magnético y así una mayor fuerza de atracción hacia los metales. Y así funciona este switcheo del electroimán. También acá le añadimos un indicador LED cuando el electroimán se activa. Un circuito en serie sencillo, una resistencia de 330 ohmios y un LED y a tierra. Y así cuando viene el pulso acá, la corriente se divide por estos dos caminos. Y así logra activar todo al mismo tiempo. Acá tenemos el brazo robótico. Podemos ver que acá tenemos el primer servomotor. Luego está acoplada esta pieza metálica para conectarse con este otro servomotor. Después, este servomotor va acoplado a esta pieza de aluminio, el cual aquí va el otro motor. Y aquí el electroimán. Después tenemos las conexiones aquí de los motores y el electroimán. Aquí tenemos la extensión que va conectado al protoboard. Acá tenemos estos dos terminales, son para la alimentación de los motores. Y acá tenemos las 3 terminales para el PWM. Acá tenemos las 3 terminales que mencionamos en el diagrama esquemático. Aquí iría la terminal 3, 5 y 6, que van directamente al Arduino. Después acá tenemos la conexión del switcheo del electroimán.
Acá tenemos el transistor con la resistencia y tenemos el LED con su resistencia. Entonces acá vemos el relé, está conectado al colector del transistor y luego el switch del relé está conectado a la fuente de voltaje externa. En este caso le vamos a colocar 12 voltios al electroimán. Después aquí pusimos un capacitor para evitar ruido eléctrico, ya que acá están las conexiones que van a los motores y es muy larga. Entonces eso genera cierto ruido eléctrico y este capacitor lo evita. Entonces aquí vemos el cable que va para la computadora, para alimentar el Arduino, para la comunicación serial también. Entonces aquí tenemos el cable que va a alimentar los motores únicamente. Hicimos una adaptación ahí de un cable USB. Entonces como podemos ver aquí tenemos ya la fuente de voltaje alimentando, bueno, lista para alimentar el electroimán. Acá tenemos el cable que va a alimentar los motores. Aquí estoy conectando un cargador de celular de 5 voltios. Acá tenemos el cable USB para el Arduino. Entonces primero conectamos. Y luego acá tenemos el archivo de Python. Que va a ser como para controlar los motores con el teclado de la computadora. Entonces para ejecutarlo vamos a usar como consola el CMD. Entonces vamos acá. Estamos en el escritorio. Vamos a seleccionar el archivo con este nombre. Keyboard. Entonces acá. Entonces acá ya lo encontramos. Como podemos ver aquí ya está listo para ejecutarse con Arduino. Ya están sincronizados. Entonces en esta parte vamos a presentarles una rutina que se activa al presionar la tecla M y hace estos movimientos. Entonces en esta forma vamos a mover el brazo de forma manual. Los controles son los siguientes. La letra Q y E sirve para mover la base de todo el brazo. Las letras A y D sirve para mover el servomotor del electroimán. Y la letra W y S sirven para mover el motor de la base del brazo, el motor negro.
Bien, pasando a la explicación del código, tenemos primero el código de Arduino. Aquí definimos las variables. La de datas es la que se utiliza para la comunicación serial y cada uno de los pulsos para controlar cada servomotor. Estos pulsos son asociados con el PWM, que el pulso significa el ancho, es la duración en la que vamos a mantener el pulso alto activo, o sea, el ancho del pulso. En este caso, determinamos que 600 es el mínimo y 2400 es el máximo. Entonces, estos valores de 1500 son aproximadamente a la mitad. Y el de 710 es casi el mínimo. Entonces, después establecimos la comunicación serial a 9600 y colocamos los pines configurados como salida para los motores que corresponden a estos tres de aquí. El pin 2 es el electroimán, el pulso para activar al electroimán. Este es el ciclo principal, el programa principal, y comienza viendo si existe alguna conexión serial. Y si sí existe, va a estar continuamente leyendo si hay algún dato de entrada. Si el dato de entrada es una letra G, se activa la función del imán. Si el dato de entrada es una X, la función de imán 1 lo que hace es desactivar al electroimán. La letra M activa la rutina establecida y la letra P lo que hace es detener cualquier rutina o cualquier movimiento que el motor haga para que si en algún caso hubiera un problema de movimiento, al presionar la P se restablecen los valores. Entonces, el programa que normalmente se estaría ejecutando si no se envía ninguna de estas letras es donde están llamando a las tres funciones de los tres servomotores. Y si la letra que se envía es una W, significa que se va a llamar a la función suma, que lo que hace es aumentar el pulso 1, haciendo que el servomotor suba. Esto lo hace siempre y cuando el pulso no sea mayor a 2400, que es el máximo. Igualmente la letra S, la D, la A, la Q y la E son para controlar todos los servomotores y se suma o se resta dependiendo de qué letra se presione. Pasando a la explicación de las funciones, la función de imán lo único que hace es activar un pin. El pin 2 lo pone en estado alto y la función imán 1 lo pone en estado bajo, desactivando el electroimán. La función de la rutina 1, que es la rutina que se ejecuta al presionar la letra M, se colocan, esta rutina lo voy a explicar en un momento, se colocan los grados a donde hay que mover el motor, el motor que se tiene que mover y el pulso asociado con ese motor. De igual manera se hace en todos. Esto sigue la secuencia. Después de ejecutar pasa hasta que lo va haciendo uno por uno. En aquí activa el imán y continúa hasta que termine. La función de los motores es como mencioné, utilizando la idea del PWM, donde se activa el pulso alto durante un tiempo muy pequeño, definido por el pulso 1, y en base a eso el servomotor va a saber cuál es la posición en la que tiene que colocarse. Las tres funciones son iguales, solo cambian los pines en donde están conectados los motores y las variables de pulso asociadas con ellos. La función suma lo que hace es recibir el pulso que estamos enviando y el motor asociado con el pulso, y a ese pulso le suma una cantidad. Esta cantidad es para controlar la velocidad a la cual se va a mover el servomotor. Si es un 7, se va a mover bastante lento en comparación con la librería que ya trae Arduino, la de servomotor. Entonces,
Esta velocidad nos permite tener un poco de más control en el motor y que se mueva con más suavidad. La función después de haber sumado al pulso debe asociarlo con el pulso que nosotros le estamos enviando. Entonces, si el motor que escogimos es el 1, significa que lo estamos asociando con el pulso 1. Lo único que hace aquí es enviar el valor de cualquiera de los 3 pulsos, pero no la variable. Entonces lo que tenemos que hacer es asignar a la variable 1, si en caso del motor 1, el valor del nuevo pulso. Igual con el 2 y con el 3. La resta es lo mismo, esta parte es lo mismo y lo único que hace es, en vez de sumarle 7, le quita 7 al tiempo del ancho de pulso. Esta función es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es que como esta suma es para la rutina, el incremento es distinto, porque lo va a hacer todo automático, entonces decidimos que la velocidad fuera distinta, un poco menor. Pasando a la función de la rutina, lo que hace es recibir los grados que nosotros tenemos asignados para cada motor. Recibe el pulso y el motor asociado al pulso. Entonces, lo primero que hace es, como la función de motor solo recibe pulsos entre 600 y 2400, hacemos un mapeo de esos datos porque nosotros estamos ingresando entre 0 y 180 grados. Entonces, esto está definido como un mínimo y la función map lo asocia con el otro mínimo al que nosotros necesitamos en esta función, que es 600, y el máximo de 180 que nosotros ingresamos lo asocia con 2400. Igual cualquier valor intermedio como 90 lo asociaría con 1500 en este caso. Después de haber hecho el mapeo, verificamos qué motor se eligió para la rutina. En el caso del motor 1, también verificamos si el pulso es, o sea, el pulso representa la posición. Si el pulso actual es menor a la coordenada a la cual nosotros le estamos diciendo que vaya. Si es menor, lo que hacemos es una resta entre el mayor, que es la coordenada, y el menor, que es el pulso. Y lo dividimos dentro de la velocidad, que en este caso es 5. Habiendo hecho esta operación, encontramos el número de repeticiones que el ciclo debe hacer para llegar a esa posición, llamando a la función rutina. Entonces, en este ciclo siempre se está ejecutando ¿cómo se llama? La función del motor que la mantiene activo a cierto pulso. Y la rutina lo que hace es sumarle 5 en cada ciclo. ¿Cuántas veces? En base a esta función repeat, que es la operación que acabo de mencionar. Entonces, después de haber hecho la cantidad de ciclos que tiene que hacer, habrá llegado a la posición, entonces cambia a la siguiente rutina. Y aquí lo mismo, solo que en este caso, si el pulso es mayor que la coordenada, entonces se resta el pulso menos la coordenada. Siempre el mayor menos el menor. Y se hace la misma operación de ciclo, solo que en este caso se resta, porque estamos pasando de una posición mayor a una menor. Entonces hay que hacer que retroceda. Y prácticamente lo mismo para el motor 2 y para el motor 3. Entonces, pasando ahora a la explicación de dónde se reciben estas letras, pasamos a Python. Aquí en Python, lo primero que tengo que hacer es establecer, llamar alguna librería, la del teclado, la del puerto serial. Establezco entonces que el Arduino está conectado en el puerto 5, en el COM5, a unos baudios de 9600. Entonces, si se logra establecer comunicación a cierto puerto y a cierta velocidad, entonces voy a entrar a esta parte del código que está aquí. Lo que hace es, primero, este es una función que siempre está escuchando o siempre está pendiente de si se presiona o se suelta alguna tecla. Entonces,
Si se presiona alguna tecla, nos vamos a la función asociada a lo mismo, que es esta de aquí. Si se presiona alguna tecla, lo que hace es imprimir la tecla que se presionó e identifica si es alguna de estas que está en los ifs. Si por ejemplo es la W, entonces va a utilizar el módulo serial y va a escribir la letra W que la va a recibir el Arduino. Entonces, el problema que tuvimos es de que aunque se dejara de presionar la letra, esta se seguía enviando, entonces el Arduino seguía recibiendo la W y el brazo se seguía moviendo. Entonces lo que hicimos fue añadir la función cuando se deje de presionar la tecla. Entonces cuando se deje de presionar la tecla, se va a esta otra función en donde, sin importar cuál de todas las teclas fue la que se dejó de presionar, envía la letra P. Entonces cuando Arduino recibe la letra P, como mencioné, lo que hace es detener todo movimiento y que se mantenga en la posición última en la que se quedó. Entonces, con esto solo lo que hacemos es añadir todas las letras y al presionarlas se va a enviar por el módulo serial y Arduino lo va a recibir y en base a eso sabe si qué motor debe de mover y para dónde. Y prácticamente esto es toda la parte.